Buenas tardes, estoy aquí con Pablo Encalada, penalista. Vamos a conversar un poco sobre esta situación que está viviendo todo el país como una gran crisis y es justamente la desaparición forzosa de los 4 niños de Malvinas en Guayaquil. Bienvenido, Pablo. Hola Amanda, muchas gracias. Es un caso creo que nos ha conmocionado a todo el país y creo que no puede ser de otra manera. El hecho de que 4 niños estén desaparecidos y que sus padres estén buscándolos, creo que es algo realmente que tiene que consternarnos a todos. Mira que hace muy pocos días murió Pedro Restrepo, ¿no es cierto? Creo que es una figura icónica de la lucha o digamos, una víctima del abuso del poder del Estado, ¿no es cierto? Así que es un poco coincidente también este asunto y que aún no tenemos respuestas, ¿no es cierto? Es decir, don Pedro Restrepo se fue sin saber nunca la verdad sobre sus hijos y conociendo que este caso iniciaba de una manera muy similar a la de sus hijos. Realmente un saludo a toda la familia Restrepo. Desde que yo era niña, íbamos a los miércoles a la Plaza Grande a cantar con mi mamá, porque entendíamos que esa lucha no era solo de una familia. El momento en el que estamos hablando de la impunidad, hablamos realmente de las consecuencias que hay para todo un país. Muy bien lo has dicho, hace 35 años hubo la desaparición forzosa de Andrés y Santiago Restrepo y su padre acaba de fallecer sin conocer el paradero. Y de la misma forma lo vemos algo parecido, además muchos casos, pero otros casos emblemáticos, mediáticos, por ejemplo el caso de David Romo y su madre que 11 años después continúa exigiendo justicia, continúa exigiendo verdad, porque como lo hemos dicho y lo hemos aprendido en carne propia, la única justicia sería que nuestros amados estén aquí con nosotros. Y eso lastimosamente no se puede ver, pero lo que sí se puede hacer es exigirle al Estado verdad y responsabilidad. En ese marco, ¿cómo consideras tú que se encuentra el sistema penal ecuatoriano? Porque han pasado 35 años y seguimos viendo, bueno, creo que no hemos aprendido nada. Lo digo yo desde este lugar en el que estoy, pero me gustaría escuchar tu impresión desde el derecho, ¿no? Yo creo que el sistema de justicia y el sistema penal hacen parte de nuestra institucionalidad, digamos, lo que pasa en el sistema educativo es similar a lo que pasa en el sistema de justicia, donde hay corrupción, donde hay negligencia, donde hay demasiada burocratización. Es algo que es común a todos los aspectos, pero yo que quizás algo rescatar, digamos, siendo algo bueno sobre esto. Yo justo ponía un tweet estos días y decía que yo percibo un compromiso honesto de la Fiscalía para perseguir estos graves delitos y al poco tiempo, digamos, una coincidencia ahí, y al poco tiempo la Fiscalía anunciaba que iba a formular cargos contra de estos militares que participaron de la detención. Así que yo creo que en este caso yo veo que hay, como te digo, me parece que sí hay un interés de la Fiscalía, me parece que sí están actuando de una manera independiente, ¿no es cierto? Porque escucharlo al fiscal, contradecirlo en el habeas corpus, no sé si tú Sí, escuchar, yo lo leí a través de las personas que hacían seguimiento, claro, y este fiscal decía, no hay ninguna evidencia de lo que dice el ministro de Defensa, ¿no es cierto? Dice, no es verdad que hayan estos chicos que hayan sido detenidos porque habían cometido recientemente un delito. De eso no hay evidencia, entonces solo se quedan en palabras. Y esto lo decía el fiscal, entonces eso me hace pensar que ese fiscal digamos, tiene la voluntad real de poder llegar a la verdad de estos hechos, así que ya se va a iniciar un proceso penal, que es algo súper importante, porque creo que es rápido, más bien es bastante oportuno la reacción que está teniendo la Fiscalía en este caso. Incluso me da un poquito de temor, yo tengo el temor de que se estuvieran apresurando un poco, porque luego serán muy poco tiempo el que tengan, de ahí me da un poco de temor de que no puedan contar con los elementos suficientes. Ojalá que la Fiscalía en este tiempo haya hecho una investigación con la cual ellos tengan los suficientes elementos, aunque déjame decirte que en caso de desaparición forzada no es muy difícil tampoco la prueba, porque son dos elementos. El primero de ellos es que haya una detención por parte de agentes del Estado o con aquiescencia del Estado. En este caso está probado ya, porque incluso las propias autoridades lo han reconocido, que el Estado a través de los militares detuvieron a estos chicos. Ya está eso. ¿Cierto? Y el segundo es la negativa
a dar información respecto del paradero de los detenidos. Y esto también está pasando. Entonces, si la tesis de los militares o la tesis del gobierno es que los chicos los detuvieron y que después los donaron y yo no sé qué pasó, no, perdóname, esto entonces me lo tienes que probar, ¿no es cierto? Es decir, hay una inversión en la carga de la prueba porque los dos requisitos de la desaparición forzada están ahí, reconocidos por ellos. Casi ya no hay, digamos, mayor actividad investigativa. Pero si ellos dicen, no, a ver un ratito, los detuvimos y los soltamos, ok, vas a tener que demostrarme que ellos fueron soltados, fueron liberados, ¿no es cierto? Y que en estas circunstancias es que ellos murieron. De momento está aprobada la desaparición forzada. ¿Cómo poder darle seriedad a una investigación cuando tenemos por el otro lado toda una serie de artimañas mediáticas, toda una serie también, ¿no? Como lo hemos analizado en este último tiempo, todos estos discursos de la posverdad. ¿Cómo es posible, y quisiera escuchar tu criterio, de ver, por ejemplo, a una persona como Ricardo Patiño? Estuvo en un gobierno que tuvo algunas implicaciones con algunos casos, entre ellos justamente el caso de David Romo, haciendo toda esta parafernalia con la familia de las víctimas, y luego también tenemos a un ministro de gobierno que se quiere lavar las manos y que quiere decir que por aquí no ha sido. Entonces, justamente, ¿cómo podemos entender que va a haber una investigación seria? Me gusta y me inspira lo que dices, que en esta vez se ha hecho distinto el trabajo de la Fiscalía y que al poco tiempo ya tenemos un trabajo, pero ¿cómo podemos creer en la institucionalidad y en la seriedad de las investigaciones cuando vemos toda esta polarización absurda? Sí, es súper difícil confiar en nuestras instituciones, más complicado todavía en el Poder Judicial, cuando recientemente Santiago Basabe lanza un libro sobre corrupción judicial y nos dice que la justicia del Ecuador es de las más corruptas del mundo, o que en los últimos 10 años, que es el análisis de su estudio, él encuentra que aunque no ha habido ninguna modificación, que no ha habido ningún avance, a nadie le ha interesado reducir los índices de corrupción. Y usted, como básicamente a la experiencia que nosotros tenemos, es que todos los gobiernos tratan de meterle la mano a la justicia. Hoy el presidente de la Judicatura está denunciado por una jueza por interferir en el Poder Judicial, así que yo entiendo que no hay ninguna confianza en la justicia, pero bueno, con eso tenemos que nosotros manejarnos. Y respecto, por ejemplo, de estos actos deleznables del señor Patiño, yo creo que ojalá la gente tuviera la suficiente educación como para poder valorar esas acciones, digamos, morbosas, ¿no? Porque se valen del dolor de otras personas y lamentablemente, Amanda, aquí yo creo que tú más que nadie lo ha vivido, lo ha sentido, cómo pueden ser ellos, ¿no es cierto?, quienes se suban a ese relato para querer beneficiarse. Yo te lo digo desde mi punto de vista. Para mí es digamos, más allá de verlo como algo deleznable, yo lo paso por alto. Es algo que no me interesa. Lo veo mal y digo, hay que ver a la página, estos no hay cómo darles mayor importancia, porque no nos podemos desenfocar de las cosas más importantes. ¿Me explico? Entonces yo creo que lo más importante en este caso puntual es conocer la verdad primero, y luego que haya una sanción en contra de las personas que tengan responsabilidad. Y aquí sí, mucho más importante es el rol del gobierno. Yo creo que la única forma del gobierno de salir bien librado de esto es que él que el gobierno de Daniel Noboa los hace responsables a sus ministros y a sus máximas autoridades. Es decir, yo no creo de ninguna manera que el ministro, no lo creo, podría pasar, pero no lo creo, que el ministro de Defensa, el señor Lorofredo, esté detrás de estas acciones, es decir, que él haya ordenado. No, eso yo no creo, estaría loco si dijera que creo eso, pero tampoco creo que puede salir bien librado políticamente. Es decir, pasa algo tan grave en su cartera de Estado, ¿no es cierto?, en el ministerio sobre el cual él ejerce autoridad, y aquí no ha pasado nada. No, señor, yo creo que el presidente de la República se está demorando ya en tomar una decisión en la cual él demuestre que esto es intolerable para su gobierno, estas graves violaciones a los derechos humanos es intolerable para su gobierno, y entonces destitución del ministro, destitución del comandante general de las Fuerzas Armadas, y no sé de qué otra autoridad, quizás de la provincia del Guayas, ¿no es cierto?, en donde con esto podamos tener, digamos, algo de un mensaje claro de que el presidente de la República no va a tolerar estos hechos. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Pablo. Es más, en la mañana del día de hoy conversaba con la editora del medio y le decía, ¿qué está esperando Daniel Noboa? ¿Qué está esperando? Porque lo único que demuestra al esperar es silencio y complicidad, que es lo mismo que hemos visto en otros casos, por ejemplo, en el caso del asesinato de mi padre. Y realmente ese es el problema, eso es lo que más ha dolido
no poder confiar en ninguna institución que realmente se duela de la pérdida de una vida humana. Más aún, estamos hablando de 4 menores de edad. Lo que me hace falta preguntarte es, ¿cuál es el procedimiento ahora después de este macabro hallazgo en Taura? Este hallazgo de estos 4 cuerpos calcinados, he visto versiones, 3 cuerpos, 4 cuerpos, no me queda claro cuál es la versión oficial, pero que han encontrado cuerpos calcinados cerca de Taura y que hasta ahora no se puede asumir realmente que sean los cuerpos de estos niños, pero que van a demorar hasta 40 días en la investigación. Quería saber qué opinas sobre esto y si conoces del procedimiento forense de esta etapa. Yo creo que antes de pasar a esa respuesta, me parece súper importante resaltar el hecho de que no importa si es que los chicos tenían o no vínculos con las organizaciones criminales. Porque claro, esto un poco ha sido de esta gente tan perversa, ¿no?, que está en las redes sociales, que al final responden a alguien, ¿no? Gente contratada que está ahí, digamos, haciendo esas opiniones para tratar de crear estos relatos, como tú lo dices, en donde parecería que si es que estos niños tenían algún vínculo con las organizaciones criminales, entonces bien está. Y eso no es así. Entonces es absolutamente indiferente, es la palabra, es indiferente si es que estaban o no relacionados con organizaciones criminales. Si es que no lo estaban, que es lo que está diciendo la fiscalía, dice no hay evidencia de que hayan estado, pero aún así el Estado no tiene ninguna atribución para matar a un niño que ha sido detenido en un robo, en lo que fuera, ¿no? Entonces la gente tiene que saber esto, y también lo que la gente tiene que saber es que tanto la desaparición forzada cuanto la ejecución extrajudicial son 2 de los delitos más graves que existen en la humanidad. Fíjate que el Estatuto de Roma, que fue esta convención internacional que creó la Corte Penal Internacional en el año de 1998, todos los países del mundo, a través de Naciones Unidas, nos pusimos de acuerdo para crear un catálogo muy chiquito de delitos. Y por ese catálogo chiquito de delitos se establece, por ejemplo, la jurisdicción universal. Es decir, son delitos tan graves que no afectan solo a una persona, a un país, no, afectan a toda la humanidad, al ser humano como especie, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos 5 delitos, pocos, son de esa magnitud y de esa gravedad. De esos 5 delitos que te digo, 2 son desaparición forzada y ejecución extrajudicial. ¿Por qué te digo esto? Porque si es que ahora, a partir de este hallazgo de estos cuerpos, ¿no es cierto?, en Taura, que entiendo que es muy cercano a este recinto militar, si es que con la investigación científica se determina que precisamente estos cuerpos pertenecen a los niños, la fiscalía tiene que cambiar el delito, ¿no es cierto? Ya no será desaparición forzada, sino será ejecución extrajudicial. En ambos casos es un abuso del poder del Estado cuando tener a una persona, cualquiera que ésta sea, ¿cuál es la obligación? Los policías o militares, llevarlos al sistema de justicia. Bajo este decreto, ¿no es cierto?, de hace casi un año que el presidente dijo que estábamos en guerra, ¿no es cierto?, y que la Corte Constitucional ha dicho permanentemente que no estamos en guerra. Incluso bajo ese decreto, los militares no tienen la atribución ni legal ni constitucional para salir a matar. Vamos, incluso bajo el paraguas normativo establecido por el presidente, no tienen esa atribución. Entonces, por lo tanto, los militares, cuando hacen una detención, tienen la obligación jurídica de llevarlos al sistema de justicia. Si los mataron o si los desaparecieron, pues ellos son responsables por un delito de naturaleza, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ¿cuánto tiempo se van a tomar? Uno esperaría que por la tranquilidad de los padres esto sea lo más pronto posible. Sin embargo, como va a iniciar un proceso penal, Fiscalía tiene 90 días para realizar las investigaciones. Esos son los tiempos procesales. Y creo que dentro de ese tiempo, ellos, digamos, lo que se ha dicho, que puede tomar un mes, estos análisis científicos, creo que estarían dentro del plazo, ¿no es cierto?, digamos, legalmente, para poder llegar a esta verdad. ¿Qué lecciones se puede aprender de casos similares que tú hayas podido revisar internacionalmente? A ver, la historia reciente de Latinoamérica, particularmente, la historia, digo reciente a los años 70, 80, 90, de Latinoamérica, nos dice que cuando los gobiernos no frenan esto, o sea, no tienen una acción de intolerancia frente a estos crímenes, estos se masifican, ¿no es cierto? Y finalmente, los quienes terminan responsables son los líderes, digamos, el presidente de la República. Ahí tenemos el caso de en Guatemala, de este general Montt, que es el apellido, que fue condenado. Tienes el caso de Videla Macera en Argentina. Tienes el caso, Pinochet no fue condenado, pero muchos de sus generales sí lo fueron.
Fujimori, ¿no es cierto? También fue una persona que fue condenada precisamente por estos delitos. Entonces el tema es que si no hay una evidencia cierta de que el gobierno no lo va a tolerar, chusa, o sea, aquí tenemos que, o sea, es de terror, porque entonces lo que está diciéndote es, esto es posible en mi gobierno, ¿no es cierto? Y cuando ellos permiten estas cosas, lo que se cometen son masacres, son genocidios, ya no es un caso aislado, ¿no es cierto? Como Pinochet, que en algún momento dijo, no fueron 20,000, apenas fueron 2,000 los desaparecidos, es decir, ya en una posición de minimizar, ¿no es cierto?, las muertes o las desapariciones. Así que creo que es un momento muy importante para el país. Si es que el gobierno no muestra, no da un mensaje contra de estos actos, caramba, tenemos que preocuparnos muchísimo. Bueno, Pablo, no sé si quieres decirle algo más a la audiencia, algo que se me escape a mí, que tú nos puedas aportar. No podemos, dejarnos llevar por estas opiniones desinformadas de la gente de las redes sociales, ¿no es cierto?, en donde la gente, o en la conversación del café, de los amigos, en donde la gente dice, bueno, a los delincuentes hay que salirlos a matar, ¿no es cierto?, como si eso fuera una posibilidad en un Estado democrático. Y creo yo lo he dicho a algunos amigos, yo les he dicho, estas cosas que están pasando es porque mucha gente piensa como ustedes, ¿no es cierto?, porque creen que pueden saltarse el derecho de acuerdo a su conveniencia. Así que aquí también hay mucha responsabilidad de la sociedad que ha promovido el violentar, en este caso, el debido proceso o violentar la norma para supuestamente un combate con la criminalidad. No se puede combatir un crimen siendo otro crimen. Gracias sobre todo porque te has dado este tiempo para contarle a la gente desde una visión también técnica y profesional qué es lo que debemos esperar en este tiempo de dolor para esta familia. Con todo gusto, Amanda, y espero, pues, como te decía, que se conozca pronto la verdad y que este caso no puede quedar de ninguna manera, puede caer en la impunidad. Gracias, Amanda. Gracias. Como mi padre decía, la impunidad es la raíz del mal, y si no podemos extirparla, entonces, pues, nos espera solamente una condena de repetición. Gracias a todos por estar aquí conectados. Este es un espacio de entrevistas para La Fuente.